Hola, ¿qué tal familia Lluvia de Gracia? Me da un gusto poderte saludar nuevamente en esta tarde. Muy contentos por poder estar aquí. Bienvenido a esta transmisión y hoy vamos a continuar dentro de nuestra serie 50 días de transformación. Vamos a seguir hablando, hoy estamos hablando acerca de la salud mental. Y hoy, como lo prometimos el día domingo en la predicación, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la batalla de la mente. A eso es lo que vamos a centrar hoy. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos las gracias porque hoy podemos compartir tu palabra. Gracias porque tú vas a hablarnos a través de tu palabra, Dios, y darnos la sabiduría para poder tener entendimiento, Padre. Quita toda distracción en nuestras mentes, en nuestro alrededor, Señor, que no haya confusión y que podamos ser receptivos a la palabra que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con un texto bíblico que está precisamente en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que dice este texto bíblico? ¿Verdad? Dice que tenemos una lucha contra principados, contra potestades. Dice que estamos en guerra. Es lo que nos está diciendo constantemente. Lo decíamos, todo el día estamos precisamente luchando, estamos guerreando en este mismo sentido. Y que nuestra batalla no es contra los seres humanos, no es contra las personas, sino contra el diablo y sus demonios, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, en un mundo espiritual, ¿verdad? Y todos ellos, el diablo tiene sus estrategias, ¿verdad? Tiene falsedad que trata de colocar en nuestra mente, tiene planes, tiene engaños. Es como manipula, como trata de influenciar en nuestras vidas, la maldad que existe. Ahí está nuestra mente, pero nuestra mente se genera ahí está nuestra batalla, pero esa batalla se genera en nuestra mente. Muy bien, dice el libro de San Juan, en el capítulo, capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Esta es la verdad. Antes de que llegara Cristo Jesús, nosotros tenemos una influencia de este tipo, ¿verdad? De alguna manera nosotros seguimos siendo influenciados, ¿verdad? Y hay mentira muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Entonces hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que no son verdad, que son mentiras, que han sido mentiras levantadas por Satanás a nuestras vidas y que muchos de nosotros no las hemos creído, ¿verdad? Y hay un bombardeo constante, ¿verdad? De pensamientos fugaces a nuestra mente. Hay un bombardeo constante que estamos nosotros recibiendo, ¿verdad? Y el diablo conoce nuestras inseguridades, conoce la parte insegura tuya, la parte insegura mía, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores. Y ahí es donde él actúa, a través de esos puntos donde usted y yo somos completamente vulnerables, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo cómo hay mentira, ¿verdad? Hay falsedad, hay engaño. Así es como actúa la maldad en nuestra mente, queriéndonos engañar. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Entonces nuestras armas, ¿verdad?, son poderosas para destrucción de
fortalezas. Vamos a derribar argumentos que han estado en nuestra mente, ¿sí? Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios hay que derribarlo. Engaños, ¿verdad?, que hay precisamente en nuestra mente. Fortalezas, es decir, áreas en las cuales nos mantenemos atados debido a ciertas formas de pensar. Muchos como cristianos tenemos formas de pensar que todavía no han sido transformadas. Seguimos atados en algunas áreas de nuestra vida por argumentos, por pensamientos, ¿verdad? Por la falta de conocimiento de Dios. Seguimos en ese proceso que no ha sido muy grato para nosotros. Así que el área de la guerra es la mente, los pensamientos, las ideas, todo lo que Satanás pone en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero dice la Escritura que toda esa actividad, como dice el versículo 5, ahí se derriban los argumentos, ¿verdad? Ahí dice que todo pensamiento debe de ser llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y un texto base que hemos estado ocupando durante toda esta serie de transformados es Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice que no nos conformemos a este siglo. No os conforméis, dice la Escritura, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, diga renovación, de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado y es la única manera en la cual usted y yo podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, déjame decirte, vamos a ver algunos síntomas de cómo podemos entender si una mente tiene una atadura. Si usted y yo estamos atados en alguna área de nuestra mente, quiero dejarle aquí 4 tipos de síntomas. No son todos, pero te pueden ayudar, ¿verdad? Así que el número 1 es la incapacidad para creer. La incredulidad. La incredulidad, ¿verdad? Que siempre, la incredulidad siempre va a producir infelicidad. Y esa incredulidad se apodera de nosotros. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, no creemos en las promesas de Dios y que están trayendo infelicidad a nuestra vida. ¿Por qué? Por la causa de la incredulidad, ¿verdad? Consejos de Dios que están ahí para que usted y yo podamos vivir de una manera diferente, para que usted y yo podamos vivir felices, plenos. Y de repente tenemos una vida cristiana llena de infelicidad, simple y sencillamente porque no le hemos creído a Dios, porque hemos tenido incredulidad en muchas de sus promesas. Y eso muestra que hay un área de nuestra vida que está atada, ¿verdad? Pueden ser salud, finanzas, relaciones personales, diferentes áreas donde podemos estar teniendo problemas porque no le hemos creído. Hemos tenido la incapacidad de creerle a Dios. Otra área, otro aspecto, otro síntoma es que cuestionamos a Dios acerca de lo que nos ha dicho, acerca de lo que nos ha revelado. ¿Tú cuestionas a Dios? ¿Cuestionas a Dios por qué están sucediendo las cosas que estás viviendo? ¿Cuestionas a Dios por qué te está yendo como te está yendo? ¿Cuestionas a Dios por qué tu familia está de esta manera? ¿Por qué tus finanzas están de esta manera? Si tú estás cuestionando a Dios, quiere decir que en tu mente hay algo que está atado, hay una atadura en tu mente y eso se refleja cuestionando a Dios siempre acerca de las cosas. Tercer punto que hoy te quiero compartir es la pérdida de visión, ¿verdad? La pérdida de visión, la pérdida del propósito de Dios para nuestra vida, para nuestro ministerio. ¿Cuántas personas que tienen una promesa de parte de Dios, que hay un ministerio prometido de parte de Dios y la verdad podemos ver cómo han perdido la visión? El propósito ahí está ahí, la promesa de Dios está ahí, pero están completamente muy alejados. Conozco varias personas con talentos, con atributos, con llamados que no están ejerciendo en esa área, hablando de lo ministerial. ¿Por qué? Porque han perdido la visión. Ahora, de manera personal también nos puede suceder. Y ahí también hay un reflejo de que hay una atadura en la vida de esa persona. Y otros síntomas pueden ser la duda, la confusión, la infelicidad, el sentido de pérdida, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Te sientes infeliz? ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes con dudas? Seguramente hay ataduras
¿verdad? Son síntomas de una mente que está atada, que no ha sido renovada al entendimiento, ¿verdad? Y no puede comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios en su vida. Así que necesitamos liberar esos espíritus que están atando nuestra mente. Mira, las liberaciones no son instantáneas. Mucha gente cree que pastor, ore por mí, soy liberado, y al poco tiempo dicen, oiga, pero sigue viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque las liberaciones son progresivas, ¿verdad? Y tienen lugar cuando se cree y se confiesa la palabra de Dios. Tú puedes tratar de liberar a alguien, pero que no cree en la palabra de Dios, que no confiesa la palabra de Dios, va a seguir con esa atadura, ¿verdad? Y constantemente puedes estar orando sobre su vida, pero mientras no tenga la fe, la creencia en Dios, y mientras no confiese su palabra, va a seguir con esos procesos. Por eso es importante leer la Escritura, por eso es importante confesar las promesas de Dios que tiene para nuestra vida, porque eso trae libertad. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, mira, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero que veas este pasaje bíblico, porque dice, si ustedes han creído, a los que han creído en Jesús, ¿sabes? No solamente es permanecer en la palabra. Yo puedo permanecer en la palabra, pero si no creo en Jesús, si no tengo la fe puesta en Jesús, no soy un verdadero discípulo. Por más que yo me sepa la Biblia al derecho y al revés, pero si yo no creo en Jesús, si yo no creo en el Hijo de Dios, si yo no creo en Dios mismo, no tengo esa fe, entonces no soy un verdadero discípulo. Y si no soy un verdadero discípulo, no puedo conocer su verdad y no puedo tener libertad. Ese es el asunto. Muchos cristianos dicen, pastor, es que ya es cristiano, debería de ser libre, pero no ha creído en Jesús. No tiene una verdadera fe, no se ha convertido ni siquiera en un discípulo, no confiesa la palabra, no cree ni siquiera en las promesas de Dios. ¿Cómo quieres que conozca la verdad? Y si no conoce la verdad, ¿cómo quieres que sea libre? Tenemos que tener un entendimiento. Por eso dice Jesús, renueven su entendimiento, renueven su entendimiento. Dice el Salmo 107 en el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Muchas personas dicen, pastor, es que hay que orar por esta persona para que sea libre. Está angustiado, sí, pero no ha clamado. Sí, pero no ha levantado un clamor a Dios. Realmente esa persona quiere ser libre. Realmente cree en Jesús. Realmente tiene un entendimiento, ¿verdad?, de lo que lo está atormentando, de lo que lo está atando. Realmente ha tocado fondo, como luego decimos, como para levantar un clamor, y que Jesús o que Dios vea en ese clamor que se está levantando de una persona angustiada y diga, lo voy a librar de sus aflicciones. Las personas necesitamos ser quebrantados para poder levantar ese clamor y recibir una palabra de Dios que nos sane y que nos libere de nuestra ruina. Este salmo es poderoso. Así que necesitamos reprender, necesitamos atar, necesitamos echar fuera en el nombre de Jesús, pero bajo la guía del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Creyendo y citando la palabra de Dios que contradice las mentiras del enemigo. La palabra de Dios es la verdad. Y eso vamos a ponerlo en nuestra mente. Y eso se convierte en un tiempo en un rema, en una revelación de Dios para nosotros. Así que cuando los espíritus están tratando de atar nuestra mente, nos atacan, ¿verdad? Y nuestra fe se debilita y empezamos a dudar de las promesas de Dios y a pensar que solo era un sueño o que no tenemos derecho a ellas. Conozco personas que dicen, pastor, yo dudo, no creo que tenga derecho a las promesas de Dios, pero es que ha venido duda, ha venido falta de fe, ha venido una pérdida de identidad sobre sus vidas. Hay una atadura, hay un engaño, hay un espíritu que está mintiendo sobre su mente, ¿verdad? Y necesita clamar a Dios, necesita recibir esa libertad
que es muy importante. Ajá. Entonces, ahora, si usted me dice, pastor, ¿y cómo yo voy a renovar mi mente? Bueno, vamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4 al 5, dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? El objetivo es destruir las fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las armas que tenemos, amados? ¿Cuáles son las armas? ¿Cómo podemos hacer llegar la palabra de Dios a nuestra mente? Lo que estás haciendo ahorita, escuchando una predicación, escuchando un mensaje bíblico. La misma Biblia, la lectura y el estudio de la Biblia, los devocionales diarios que recibes, leerlos, reflexionarlos, ¿verdad? Son 10 minutos, máximo 15, que puedes invertir ahí todas las mañanas reflexionando acerca del devocional. Si estás en un grupo en casa, interesante, puedes tomarlo y vas a seguir colocando la palabra de Dios en tu mente. O también lo que sucede es, por ejemplo, el hecho de que también puedas entrar a una red en hombres, mujeres, jóvenes, prejuveniles y estar recibiendo la palabra de Dios. Entonces, hay una medida que es la reflexión. Tenemos que reflexionar en la palabra, tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad? Dice la Escritura en Marcos 4:24, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué es lo que dice? Que dice que hay una medida, que hay una reflexión, que hay un estudio que tenemos que tener. Y a través de eso, ¿verdad? De esa verdad que nosotros escuchamos, vamos a ser medidos en conocimiento y vamos a ser medidos en nuestra virtud. Ajá. Ahora, pastor, ¿y cuáles son las armas? Las armas que tenemos para enfrentar todo esto. Conocimiento de la palabra. Es uno, conocer la palabra de Dios, lea la Biblia. Usted siempre me va a escuchar diciéndole, lea la Biblia. La alabanza es otra arma que tenemos, alabar a Dios. Es importante que nosotros alabemos a Dios, ¿sí? La oración es importante. La oración es como la respiración de un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, conocimiento de la palabra, alabanza y oración son importantes, son vitales en la vida de todo cristiano, ¿verdad? ¿Y cómo Jesús nos modela esto, verdad? Cuando Jesús va al desierto, ahí en el capítulo de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13, usted puede ver las tentaciones de Jesús en el desierto. Y Jesús usa la palabra de Dios en el desierto para defenderse de las tentaciones del diablo. Es decir, la palabra nos defiende. La palabra es importante, pero Jesús estaba preparado con la palabra, con la adoración a Dios, con la oración misma a su Padre. Eso es importante. Ahora, ¿cómo yo te diría en esta tarde que podemos tener una vía de escape? El libro de 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Amado, cuando las tentaciones llegan a nuestras vidas, pues nosotros no podemos tener un argumento, decir, pastor, yo no pude resistir esa tentación. La Escritura dice que las tentaciones que recibimos, ¿verdad?, las podemos nosotros resistir. Que Dios no va a decir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir. Es decir, no tenemos un argumento de decir, es que yo no pude resistir esa tentación, pastor. Tuve la tentación de tomarme unas cervezas, no tuve la tentación de esto o de aquello, ¿verdad? No pude resistirlo. Claro, la Biblia es muy clara en eso. Y dice la segunda parte del texto, 1 Corintios 10:13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Siempre a una tentación hay una salida. Tienes que buscar esa salida. Cuando viene la tentación a tu pensamiento, tienes que buscar la salida. Tienes que ver la manera de salir rápidamente de esa tentación que está viniendo sobre tu vida. Esos son algunos principios para que podamos ser libres en nuestra mente, ¿verdad? Libres en el campo de la batalla de la mente. Recordarte que estamos en guerra, que nuestra batalla es contra potestades, contra el diablo y sus demonios, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Ahí están las huestes de maldad, ahí está nuestra lucha. Recordarte que el diablo es padre de la mentira, que a través del engaño, de la mentira, es como vienen esas ideas a nuestra mente, y que somos bombardeados constantemente durante todo un día, pero que tenemos armas que nos ayudan a derribar todas esas fortalezas de mentiras, de engaño que el diablo ha levantado sobre nosotros. Y reconocer que el campo de batalla del cristiano es la mente. Aquí en la mente es donde nosotros estamos constantemente teniendo esa guerra. Así que hay algunos síntomas. Recuerda la incapacidad para creer en las promesas de Dios. Cuando cuestionas a Dios, son otros síntomas acerca de que hay una mente atada. Tu pérdida de visión, ¿verdad? Y la infelicidad o la duda o algunos otros aspectos son importantes que hablan de que hay una atadura en tu vida. Y sobre todo que recordarte que podemos ser libres, pero que la libertad espiritual es progresiva, ¿verdad? Y que tiene lugar cuando se cree, escucha bien esto, cuando se cree y se confiesa la palabra de Dios. Si una persona no cree realmente en Dios, está atado, está influenciado por potestades, ¿cómo lo liberas? ¿Cómo viene una libertad si no ha recibido esa palabra, si no ha creído realmente, ¿verdad? Entonces tiene que venir un cambio, tiene que venir una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. Ok, vamos a orar en esta hora. Quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que tú traigas libertad sobre nuestras mentes, Señor. Toda área de nuestra mente, Señor, que esté atada, que tú traigas libertad, que seamos libres en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos, Señor, todo espíritu en esta hora. Todo espíritu, Señor, reprendemos toda potestad, toda hueste de maldad que ha venido sobre la mente de cada uno de nosotros. La atamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y le ordenamos en el nombre de Jesús que se vaya fuera de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guíe, que es el área de tu vida en la cual hay una atadura, en el cual hay una potestad, hay una hueste de maldad, hay un argumento contrario a la voluntad de Dios que se ha levantado, y que Jehová reprenda al diablo sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, eres libre de toda atadura en tu mente, libre de todo engaño del enemigo, y toda potestad, todo demonio que esté sobre tu vida se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sale fuera en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre del Cordero que te trae la libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora tú eres libre. ¿Qué es lo que tienes que hacer a partir de hoy? Leer tu palabra, la palabra de Dios, citar citas bíblicas, ¿verdad? Hablar la palabra, llenarte de alabanza y comenzar a orar. Mantener la libertad que a partir de hoy tú estás viviendo en áreas de tu vida. Así que no pierdas cuál es tu identidad, no pierdas cuál es tu propósito, y estamos muy, pero muy contentos porque sabemos que hoy es un día de libertad. Anoche o ayer muchos festejamos la libertad de nuestra patria, pero hoy vamos a festejar la libertad en Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Somos libres, ¿verdad? Somos libres, y eso es muy bueno para la vida de cada uno de nosotros. Estamos muy contentos por ello. Esta semana es una semana poderosa. No te pierdas tus devocionales. Salud mental es el tema de esta semana en la serie de Transformados. Y el próximo domingo estaremos entregándote un tema completamente diferente.
Queremos también agradecerte a todos aquellos, ¿verdad?, que han sido fieles con Dios, que Dios les siga añadiendo, que les siga bendiciendo, por tu obediencia simple y sencillamente, porque has sabido ser obediente, porque has sido generoso. Los tiempos son difíciles, lo sabemos, ¿verdad? Pero no podemos perder nuestro enfoque, no podemos perder nuestra fe en el Señor y seguimos manteniéndonos fieles con Él, porque hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Nuestro mayor deseo es que tú seas de bendición en donde quiera que tú estés, en donde quiera que tú te encuentres, que seas de bendición. Así que recibe un saludo de parte de la pastora Sandy, de mi esposa y de toda la familia pastoral. A la distancia te abrazamos, te amamos, estamos muy contentos por lo que Dios ha estado haciendo. Este fin de semana te vamos a dar noticias, buenas noticias. Estamos viendo la fidelidad de Dios sobre muchos hogares, ¿verdad? Y sobre sus hijos, sobre muchos de los servidores de la iglesia, cómo Dios está trayendo bendición y puertas abiertas sobre sus vidas. Les amamos. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Hasta luego.